Hola, mi nombre es Sandra Leticia Ishmatá Velázquez y les daré a conocer sobre el Convenio de Ginebra y el Convenio de La Haya. Primero, los convenios de Ginebra procuran principalmente proteger a las personas cuando se ha convertido en víctima, es decir, herido, náufrago, prisionero de guerra o persona civil en poder del adversario. Mientras que el derecho de La Haya se propone proteger a los combatientes, restringiendo los métodos y los medios de combate. En cierto sentido, se puede considerar que el derecho de La Haya se aplica antes que el derecho de Ginebra y que hace hincapié en todo, en la prevención. En gran medida, el derecho de La Haya y el derecho de Ginebra se unieron a través de la aprobación el 8 de junio de 1977 de los dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 que actualizaron y desarrollaron no solo a las normas relativas a la protección de las víctimas de la guerra, sino también las que rigen la conducción de las hostilidades. Convenio de Ginebra de 1949. El primer convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Este convenio es la versión actualizada del Convenio de Ginebra sobre los combatientes heridos y enfermos, posterior a los textos adoptados en 1864, 1906, 1929. Consta de 64 artículos que establecen que se debe prestar protección a los heridos y los enfermos, pero también al personal médico y religioso, a las unidades médicas y al transporte médico. Este convenio también reconoce los emblemas distintivos. Tiene dos anexos que contiene un proyecto de acuerdo sobre las zonas y las localidades sanitarias y un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso. El segundo convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Este convenio reemplazó el Convenio de La Haya de 1907 para la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1864. Remota las disposiciones del primer Convenio de Ginebra en cuanto a su estructura y su contenido. Consta de 63 artículos, aplicable específicamente a la guerra marítima. Por ejemplo, protege a los buques, hospitales, tiene un anexo que contiene un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso. El tercer convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. Este convenio reemplazó el convenio sobre prisioneros de guerra de 1929. Consta de 143 artículos, mientras que el convenio de 1929 constaba de apenas 97 artículos. Se aplicaron las categorías de personas que tienen derecho a recibir el estatuto de prisionero de guerra, de conformidad con los convenios primero y 2. Se definieron y con mayor precisión las condiciones y lugares para la captura. Se precisaron sobre todo las cuestiones relativas al trabajo de los prisioneros de guerra, sus recursos financieros, la asistencia que tienen derecho a recibir y los procesos judiciales en su contra. Este convenio establece el principio de que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas. Tiene 5 anexos que contienen varios modelos de acuerdos y tarjetas de identidad, entre otros.
El Cuarto Convenio de Ginebra protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados. Los convenios de Ginebra se adoptaron antes de 1949. Se referían solo a los combatientes y no a las personas civiles. Los hechos capacitados durante la Segunda Guerra Mundial pusieron en evidencia las consecuencias desastrosas que tuvo la ausencia de un convenio que protegiera a los civiles en tiempo de guerra. Este convenio adoptó en 1949. Toma en consideración la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Consta de 159 artículos. Contiene una breve sección sobre la protección general de la población contra algunas consecuencias de la guerra, sin referirse a la conducción de las hostilidades, las que se tomaron en cuenta más tarde. En los protocolos adicionales de 1977, la mayoría de las normas de este convenio se refieren al estatuto y al trato que debe darse a las personas protegidas y distinguen entre la situación de los extranjeros en el territorio de una de las partes en conflicto y la de los civiles en territorios ocupados. Define las obligaciones de la potencia ocupante y respeto de la población civil y contiene disposiciones precisas acerca de la ayuda humanitaria que tiene derecho a recibir la población civil de territorios ocupados. Además, contiene un régimen específico sobre el trato de los internados civiles. Tiene 3 anexos que contiene un modelo de acuerdo sobre las zonas sanitarias y las zonas de seguridad. Un proyecto de reglamento sobre los socorros humanitarios y modelos de las tarjetas. El artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra, marcó un gran avance, ya que abarca los conflictos armados no internacionales que nunca antes habían sido incluidos en los tratados. Estos conflictos pueden ser de diversos tipos. Puede tratarse de guerras civiles, conflictos armados internos que se extienden a otros estados o conflictos internos en los que terceros estados o una fuerza internacional intervienen junto con el gobierno. El artículo 3 común establece las normas fundamentales que no pueden derogarse. Es una suerte de mini convenio de entre los convenios, ya que contiene las normas esenciales de los convenios de Ginebra en un formato condensado y las hace aplicables a los conflictos sin carácter interno. Actualmente el Convenio de La Haya tiene como objetivo trabajar por un mundo en el que las personas, tanto físicas como jurídicas, tengan un alto nivel de seguridad jurídica, aun cuando existen diferencias entre los diferentes sistemas judiciales. Esta organización se congrega cada 4 años en la sesión plenaria para negociar y aprobar nuevos convenios del mismo modo que se decide sobre lo que se tendrá que llevar a cabo en el futuro. Los convenios son preparados por comisiones especiales o grupos de trabajo que se reúnen en numerosas ocasiones a lo largo del año, habitualmente en el Palacio de la Paz de La Haya. Cada vez es más habitual que se reúnan en diferentes países de los Estados miembros. Asimismo, se organizan comisiones especiales para comprobar el funcionamiento de los convenios y poder aplicar recomendaciones con el propósito de mejorar la eficacia y así fomentar una práctica y una interpretación uniformes. El Convenio de La Haya, que se acuerda entre 1954 y 2008, fueron adoptados 38 convenios internacionales
incluso sin ser ratificados. Los convenios influyen en los sistemas jurídicos de cada uno de los estados, sean o no miembros, creando una fuente de inspiración para los esfuerzos. El Convenio de La Haya, que se acuerda entre 1954 y 2008, fueron adoptados 38 convenios internacionales, incluso sin ser ratificados. Los convenios influyen en los sistemas jurídicos de cada uno de los estados, sean o no miembros, creando una fuente de inspiración para los esfuerzos. La apostilla de La Haya. Gracias al convenio que se firmó el 5 de octubre de 1961, se suprimió la existencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, agilizando el proceso desde ese momento en todos los países firmantes del convenio. Para legalizar un documento es suficiente con una apostilla en vez de tener que seguir una larga cadena de legalización. La apostilla de La Haya es un método simplificado de legalización de documentos. Es una certificación emitida por las autoridades del Convenio de La Haya que autentifica documentos para su uso en el extranjero. La principal función de la apostilla es cerciorar que un documento es genuino y válido y son requeridos por los países del Convenio de La Haya. Físicamente consiste en una hoja que se agrega adherida al reverso o en una página adicional a los documentos que la autoridad competente estampa sobre una copia del documento público. Muchas gracias por su atención.